hay distintos asuntos históricos sobre los cuales merece la pena el reflexionar, y nos vamos a salir de los 75 años, por supuesto, porque la hermandad de nuestro Padre Jesús de toda la columna pues cuenta con toda una serie de tradiciones, no tanto desde el punto de vista como hermandad, sino desde la espiritualidad de las antiguas congregaciones marianas de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka, sobre las cuales va a merecer la pena reflexionar. Estos dos colectivos, las congregaciones marianas y de San Estanislao de Kostka, tenían una notable popularidad en el Valladolid, en el cual se va a producir la restauración de la Semana Santa, de las procesiones, mejor dicho, de las procesiones, por parte de Remigio Gandásegui. Vinculados, como no, al ámbito de la Compañía de Jesús en Valladolid. Como vamos a ver a lo largo de esta conferencia, la Compañía de Jesús va a tener una historia un tanto ajetreada a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX, especialmente del siglo XIX. Pero a partir de 1875, a partir de lo que llamamos la restauración canovista, los jesuitas se habían establecido en este núcleo urbano de Valladolid de forma más consolidada. Además, las condiciones políticas así lo permitían. Sobre todo con la fundación del Colegio de San José, un colegio de segunda enseñanza, de primera y de segunda enseñanza, y después, un poquito después, o casi al mismo tiempo, la residencia en la calle Ruiz Hernández, con un templo dedicado devocionalmente al Sagrado Corazón de Jesús, que son las fotografías que ustedes pueden ver. Es un templo que se va a inaugurar en 1896 y que va a estar en pie hasta los años 70 del siglo XX. Por lo tanto, Valladolid es un centro jesuítico de una gran importancia en aquel ámbito de Castilla y de León. Unas veces pertenece a la provincia de Castilla y otras veces a la provincia de León de la Compañía de Jesús. También tenían un ámbito de asistencial, incluso sindical, a través de la Casa Social Católica, que ha sido últimamente muy estudiado. Pero en lo que nos debemos centrar es en las congregaciones. Las congregaciones marianas, después las advocaciones de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka es un poquito posterior. Las congregaciones marianas datan del siglo XVI. Ahí tienen otra fotografía hecha desde la plaza de la Universidad de lo que era la torre y la residencia de Ruiz Hernández. Y curiosamente, también aparece ahí una iglesia que va a ser importante para esta hermandad, como va a ser la iglesia de la Pilarica, que entonces no era parroquia cuando se obtiene esta foto, porque la parroquia es a partir de 1968. Las congregaciones de la Compañía de Jesús van a ser fundadas en el siglo XVI y vinculadas habitualmente a los colegios. Y no solamente las congregaciones estarán destinadas a los estudiantes, sino que socialmente estarán integradas por otros componentes. Puede haber congregaciones sacerdotales, va a haber congregaciones con algunas vinculaciones también de oficios, pero debemos distinguir lo que es una congregación de lo que es una cofradía. Sobre todo en el ámbito de la sociabilidad, en el ámbito de las cofradías y de las congregaciones del siglo XVI. Por una parte, las cofradías tienen una gran importancia las prácticas devocionales y el alumbrar a determinadas imágenes, tal y como se entendía en el siglo XVI. Las congregaciones van a tener estas prácticas devocionales también, tanto externas como internas, pero además las congregaciones van a ser un recurso muy propio de la Compañía de Jesús para extender más allá de la propia orden religiosa, es decir, entre laicos, extender su forma de vida. Es el fomento de una vida de perfección a través de toda una serie de medios, algunas veces prácticas devocionales, otras veces a través de la asistencia social,
También esa asistencia social estaba presente en las cofradías, pero también en las cofradías había un profundo mutualismo. La asistencia social que tienen estas congregaciones están dentro del ámbito de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, tenemos que distinguir mucho lo que es una cofradía penitenciaria en el siglo XVI de lo que son las congregaciones. Y por otra parte, también las congregaciones se van a fundar en lugares, no es el caso de Valladolid, pero se van a fundar en lugares donde no había colegios de jesuitas o donde no había una comunidad de jesuitas permanente. Y eso lo van a hacer a través de un ministerio muy propio de la Compañía de Jesús, como son las misiones populares. Los misioneros populares, a lo largo del siglo XVII y XVIII, pues van a ir dejando como muestra de lo que había sido su trabajo durante 30, 40 días en un núcleo de población pequeño o mediano, pues una congregación. No siempre esas congregaciones tenían que estar dedicadas o bajo la advocación de la Virgen, sino que en el siglo XVIII, por ejemplo, se van a fundar las congregaciones propias del Sagrado Corazón de Jesús, porque como ustedes saben, los jesuitas van a ser grandes difusores de esa devoción que procedía de Francia y que en el siglo XVIII, a través de personajes como Bernardo Francisco de Hoyos, como Pedro de Calatayud o como Juan de Loyola, pues se va a extender esa devoción por toda Castilla y por todo Aragón. Pero las congregaciones también estaban muy presentes, como les digo, dentro de los propios colegios de la compañía. Un colegio tan importante como el Colegio del Espíritu Santo de Salamanca, lo que es hoy la Universidad Pontificia de Salamanca, pues tenía, a fecha de la expulsión de los jesuitas en 1767, 3 congregaciones. Una congregación de sacerdotes, otra congregación de nobles y una congregación de estudiantes universitarios. Esto último no era nada extraño, viendo las circunstancias sociales y académicas de la propia ciudad de Salamanca. Pero, por ejemplo, en el Colegio de Medina del Campo de la Compañía de Jesús, lo que es hoy la iglesia de Santiago el Real, pues ahí había una congregación de estudiantes gramáticos, lo que serían unos estudiantes de segunda enseñanza, y la Congregación de la Concepción Purísima de María Santísima. Y en el Colegio de Villagarcía, todavía identificado porque es una de las casas que van a volver a la Compañía de Jesús después de la expulsión, va a estar la Congregación de la Anunciata, que databa del año 1577. Era muy importante la vida arreglada del congregante, no solamente en tiempos fuertes como la Cuaresma, que eso sería más propio de las cofradías, aunque las cofradías en el siglo XVI y XVII tenían una realidad social totalmente diferente a la que tienen hoy, porque formaban parte de la vida cotidiana, de la vida necesaria, la necesidad de estar juntos para combatir, si me permiten la palabra, una serie de temores, una serie de dificultades. Eso es de lo que se entiende el mutualismo también, de las cofradías. Pero la vida de las congregaciones estaba muy reglada a través de esas prácticas internas de la vida íntima de la persona y también de esas prácticas externas. Una práctica interna pues puede ser el rezo del rosario, pero también una práctica interna será la propia formación del congregante. Y la propia formación del congregante, eso no estaba presente en las cofradías, pues era la lectura. No era extraño que pues estas congregaciones vinculadas a los colegios había más posibilidades que la gente supiesen leer, los congregantes de estas congregaciones. Y si no, también había un sistema de lectura que era la lectura en alto, que con que supiese leer uno y los demás escuchar, pues también era una de las prácticas más habituales. También las congregaciones, especialmente las que se ponían bajo la protección de la Virgen María, que van a ser muchas, dentro del ámbito de la Compañía de Jesús, pues tenían una serie de prácticas como la sabatina, el canto de las letanías, y era muy importante el ámbito de las indulgencias. El ámbito de las indulgencias, entre otras cosas porque esto era algo común a todo el mundo católico, porque los privilegios y las indulgencias que se concedían a una congregación
en este caso romana, del Colegio Romano de la Compañía de Jesús, se extendían al conjunto de las congregaciones de los colegios, porque se iban agregando a esa prima primaria de Roma. Eso, por ejemplo, en el ámbito de Valladolid, la Cofradía Penitencial de la Pasión era una de sus definiciones, era uno de sus elementos fundamentales, y lo va a tener desde el siglo XVI, pero eso no ocurría en otras cofradías penitenciales. En las congregaciones sí, porque la Compañía de Jesús, como orden religiosa, estaba muy centralizada, y también tenía que estar centralizada, y pensaban que tenían que estar centralizadas, los ámbitos de los laicos, que eran los congregantes, que por otra parte no eran ámbitos solamente masculinos, sino que también había ámbitos femeninos, por supuesto. Bueno, ese proceso de centralización también se aplicaba a textos generales. Podía haber, otra de las diferencias de congregaciones y cofradías, podía haber cofradías de la misma advocación en distintas ciudades, pero no era habitual que tuviesen, por supuesto, unas reglas comunes o unos textos normativos comunes. Las congregaciones sí. Sí que las tenían, fruto de ese proceso de centralización y fruto de que todas las congregaciones estaban dirigidas por uno o dos padres de la Compañía de Jesús. Aquí tienen una obra clásica de 1762, El congregante práctico en las congregaciones de estudiantes de María Santísima, que con autoridad apostólica están fundadas en los colegios de la Compañía de Jesús. Este es un manual de cómo ser congregante, de cómo ser buen congregante, el ideal, la imagen del congregante. A eso había que añadirle la existencia de textos normativos, la existencia de las reglas. Por eso el éxito, el fracaso o los condicionantes de las congregaciones marianas, con sus diversidades a la hora de sus componentes sociales en el siglo XVII y XVIII, estuvieron vinculados al éxito y a los fracasos de los colegios de la Compañía de Jesús. ¿Cuándo existieron grandes congregaciones? Cuando existieron grandes colegios. ¿Cuándo dejaron de existir esas congregaciones? ¿Cuándo van a empezar a languidecer esas congregaciones? Pues cuando en 1767, como veremos después, se vaya a producir la expulsión primero, en la noche del 2 al 3 de abril, de la Compañía de Jesús, de todos sus colegios, uno de ellos en el que nos encontramos. Este era el colegio de San Ambrosio y era el colegio académicamente más importante de la Compañía de Jesús en Valladolid. Y sobre todo cuando en 1773 se vaya a extinguir a la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica. Eso va a tener unas consecuencias muy negativas para las propias congregaciones, especialmente las congregaciones de estudiantes y las congregaciones marianas. Fíjense que todavía no estoy hablando de San Luis Gonzaga, San Estanislao de Kostka, aunque ya les voy poniendo iconografía de estos dos santos que, como veremos a continuación, van a ser canonizados en 1726, el 31 de diciembre de 1726. Ahí tienen la capilla de la congregación de este colegio de San Ambrosio, donde creo que habitualmente tenéis el Cristo de la Humildad, y algunos cuadros en los cuales pues, se representa ese mundo educativo de la Compañía de Jesús. Como les decía, en la noche del 2 al 3 de abril de 1767 se va a producir la expulsión de la Compañía de Jesús, de todos los colegios y al mismo tiempo. Solamente habrá un pequeño adelanto en el Colegio de Madrid, en el Colegio principal de Madrid, que era el Colegio Imperial. Para todo esto, la razón principal de la expulsión de los jesuitas va a ser razones políticas. No hay razones de carácter religioso ni razones de carácter teológico, aunque entonces lo político, lo académico, lo social, lo religioso estaba dentro de una misma sociedad, que era la sociedad sacralizada. Razones políticas. Los jesuitas ya habían sido expulsados de Portugal, ya habían tenido problemas muy serios con el Parlamento en Francia y Carlos III les va a expulsar
a través de un consejo extraordinario del Consejo de Castilla, una sala especial donde va a estar el fiscal Campomanes, les va a expulsar de todos los colegios de la monarquía y casas de la monarquía, a través de ese documento que es la pragmática sanción de 1767. Y además Campomanes va a estar muy preocupado porque se elimine cualquier colectivo que pudiese apoyar a la Compañía de Jesús, en este caso a los congregantes. Va a escribir desde el Consejo Extraordinario, por ejemplo, ha tenido delante la carta estos días preparando esta conferencia al entonces obispo de Valladolid, Manuel Rubín de Celis, y le va a decir que cuáles son los bienes que tienen los congregantes en Valladolid para terminar con esos bienes materiales, pasar como los bienes de los colegios, llevar a cabo un proceso de desamortización. Eliminar, en cualquier caso, también el apoyo que los congregantes podían prestar a los propios jesuitas. Y como les decía antes, también serán extinguidos la Compañía de Jesús del conjunto de la Iglesia Católica. De aquel mundo de las congregaciones, pues solamente va a sobrevivir habitualmente las congregaciones, por ejemplo, de la Buena Muerte, con un cambio de orientación, de orientación en su dirección espiritual, pero esa es la historia que tiene esa congregación de la Buena Muerte, a la cual se fusionó la Cofradía del Descendimiento y que sigue estando en la iglesia de San Miguel, antiguo Colegio de San Ignacio de Valladolid. Esa es, nosotros cuando hablamos Cofradía del Descendimiento y del Santo Cristo de la Buena Muerte, esa segunda parte tenemos que remontarnos también a toda esta prehistoria jesuítica de las cofradías. Si yo hoy hubiese empezado mi conferencia hablando de 1930, pues estaría eliminando un concepto muy importante que era el de los congregantes. Las congregaciones no se crearon en el siglo XIX ni en el siglo XX, sino que eran mucho más antiguas. Les decía antes que esas congregaciones estaban muy bien reglamentadas, tenían su propio director espiritual, tenían su prefecto, tenían sus instructores, responsables, por ejemplo, del adoctrinamiento de las reglas, tenían sus procuradores, sus mayorales, sus secretarios, enfermeros, porteros, sacristanes, incluso algunas congregaciones tenían incluso sus imprentas. En Valladolid, la Congregación de la Buena Muerte, que antes les decía, tenía su propia imprenta en el Colegio de San Ignacio, lo que es hoy la iglesia de San Miguel. Y esa misma reglamentación en el funcionamiento, también la reglamentación en la vida particular e incluso en las costumbres de los congregantes. Esos congregantes que no podían frecuentar determinados lugares porque no eran lugares aconsejables, y no nos vayamos a los lugares con peores connotaciones, sino otros lugares que no consideraban aconsejables para un congregante, para un adecuado discípulo laico de la espiritualidad de la Compañía de Jesús. Y otra de las prácticas devocionales habituales era la novena a San Francisco Javier, la novena de la gracia, que comenzaba cada 4 de marzo. Bueno, los jesuitas, como les decía antes, van a tener una vida muy compleja a partir de 1767. Como orden van a ser restaurados en 1814, pero cada vez que hay un régimen medianamente progresista dentro del liberalismo en España, los jesuitas van a ser o expulsados o extinguidos, o habitualmente tenemos ya que utilizar el concepto de disueltos. Como cuerpo van a ser disueltos. Eso va a ocurrir en 1820, va a ocurrir en 1835, ocurrirá en 1854, ocurrirá en 1868 y ocurrirá en 1932. Así que pueden ustedes darse cuenta que cada vez que los jesuitas se recuperaban medianamente de la anterior expulsión o de la anterior disolución,
pues llegaba, por cambios de ese turbulento siglo XIX, un cambio político y por consiguiente una nueva expulsión o una nueva disolución. Habrá que esperar a un tiempo político especial, como el caracterizado por el orden y la paz de la restauración canovista, para que los jesuitas, como les decía antes, se vuelvan a establecer en Valladolid. Y cuando se vuelven a establecer en Valladolid, entonces es cuando se van a empezar también a fundar colegios en otras muchas ciudades, y junto a los colegios se van a volver a establecer congregaciones. Esas congregaciones tendrán su época de oro entre 1884 y 1948. Ahí es donde tenemos que situar a los congregantes que van a alumbrar los pasos vinculados con la flagelación. Es verdad que el papado, un papa como es el caso de León XIII, que es el papa de la doctrina social de la Iglesia, un papa que además va a tener un pontificado muy extenso, desde 1878 hasta principios del siglo XX, pues va a considerar que esos jóvenes van a ser el medio de combate contra la descristianización atribuida por el pontífice a la masonería, dentro de la retórica de aquel momento. Y además, en las congregaciones va a haber un paso muy importante desde el pietismo, desde las prácticas devocionales de piedad, a un mayor activismo. La Congregación General de la Compañía de 1906 va a decir que cada colegio, aquí tienen una clase del Colegio de los Jesuitas de Valladolid, cada colegio tenía que tener su propia congregación. Y a partir de ahí ya empezamos a hablar muchas veces de la devoción de la Inmaculada Concepción. Piensen además que en 1854 el Papa Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Y que estas congregaciones ya no solamente se van a limitar a los colegios de jesuitas, ya no solamente se van a limitar a las edades propias de los colegiales, sino que van a continuar en edades más adultas de esos antiguos colegiales, y que van a ser imitadas incluso por otras órdenes religiosas. Por ejemplo, si nosotros cogemos la historia del Colegio de Lourdes, en 1904 se va a fundar allí la Congregación de la Inmaculada Concepción y de San Juan Bautista de la Salle. Imitaba en muchos casos el modelo de congregación de los colegios de la Compañía de Jesús. Y ahora ya sí empezamos a hablar de congregaciones de San Luis Gonzaga y de San Estanislao de Kostka. De San Estanislao de Kostka para los más jóvenes, de San Luis Gonzaga para los universitarios. Dos palabras sobre estos dos santos de la Compañía de Jesús, porque son protagonistas muy habituales de nuestro vocabulario. Yo recuerdo en mi infancia oír a mi abuela simplemente decir esto: ahí vienen los Luises, cuando estaban saliendo el Cristo a toda la columna de la iglesia de la Veracruz. Porque además el balcón que teníamos, que vivían mis abuelos, era el balcón que hace esquina entre Platerías y Macías Picabea. Entonces para mí ese balcón veía perfectamente la salida de los pasos. Yo recuerdo perfectamente ese concepto de los Luises y los Kostkas, de los que se hablaba con naturalidad, y probablemente yo no pregunté ¿qué es eso de los Luises y los Kostkas? Porque nadie me explicó quién era San Estanislao de Kostka cuando yo tenía 6 años. Era un término totalmente normal y habitual en el lenguaje de las cofradías, de las hermandades y también del ámbito de los colegios de la Compañía de Jesús. Bueno, pues fueron dos santos de los que pueden pertenecer al ámbito de la juventud dentro de la compañía. Quizás los más tempranos, porque en algunas ocasiones pues, se han hablado de otros, de Juan Bermach, se ha hablado también de Bernardo Francisco de Hoyos, pero en el caso de Estanislao de Kostka, que es el más temprano de los dos, es el que nació antes, nace en Polonia en 1550 y morirá cuando no tiene todavía 18 años, el día de la Asunción de 1568.
Bueno, pues Estanislao de Kostka vive, por retratarles un poquito a estos dos personajes, vive la compleja situación de Polonia que ha tenido siempre. Y en este caso, la situación de Polonia entre protestantes y católicos. Va a ser enviado como alumno interno junto a su hermano y junto a un paje o un tutor al colegio de Viena de la Compañía de Jesús. Allí va a conocer también muy directamente el problema de la Reforma protestante y bueno, pues también va a conocer la labor asistencial que realiza la Congregación de Santa Bárbara, que era la Congregación de Atención a Enfermos y Pobres, vinculada al Colegio de la Compañía de Jesús de Viena. El 27 de octubre de 1567 decide su entrada en la Compañía de Jesús, va a tener la oposición de su padre. Es un caso similar a lo que le va a ocurrir también a San Luis Gonzaga. Los dos van a tener la oposición paterna y también los dos se van a encontrar con un personaje importante en aquellos momentos, como va a ser un gran jesuita evangelizador y luchador contra todo el avance de la Reforma protestante, como va a ser Pedro Canisio. Pedro Canisio es un autor de referencia en el siglo XVI de la Compañía de Jesús y a Estanislao de Kostka pues le va a probar a ver si verdaderamente tenía vocación este jovencito de origen polaco. Le sacará de la propia ciudad de Viena hasta que lleguen andando, caminando en ese pequeño séquito a la ciudad de Roma y allí va a tener un maestro de novicios español. Tanto Estanislao de Kostka como Luis Gonzaga van a ser dos santos que van a estar vinculados en algunos momentos con España. Luis Gonzaga va a vivir en España. Pero en el caso de Estanislao de Kostka va a tener un maestro de novicios español, el padre Alonso Ruiz, y va a formar parte del primer noviciado de la Compañía de Jesús en Roma, en San Andrés del Crinal. Lo que ocurre es que él va a morir después del primer verano romano, de aquel verano romano siempre tan delicado en soportar los calores y que favorecía la extensión de las enfermedades. Él va a morir de malaria y desde los primeros momentos va a existir una fama de santidad del propio joven Estanislao de Kostka, y hasta el punto que Estanislao de Kostka es el primer beato de la Compañía de Jesús. Entonces no estaba perfectamente reglamentado esto de las beatificaciones y las canonizaciones, pero el Papa Clemente VIII ya en 1602 habla del beato Estanislao de Kostka. Luis Gonzaga era originario de Mantua, curiosamente nace cuando muere Estanislao de Kostka, el mismo año, en 1568, uno muere y el otro nace, y morirá también en Roma Luis Gonzaga el 21 de junio de 1591, esa es su fiesta, la del 21 de junio. Él es el primogénito del marqués Ferrante de Gonzaga, por lo tanto el heredero. Eso va a llevar a que en muchas ocasiones nosotros vamos a ver a Luis Gonzaga con una iconografía de renuncia, con una corona de un marquesado entre sus manos que está renunciando a ella porque va a entrar en la Compañía de Jesús. Tiene una formación intelectual muy destacada. Luis Gonzaga vivirá como paje de honor en el Palacio de los Medici, en Florencia. Va a tener un gran dominio de las lenguas, entre otras va a dominar el español. Por otra parte, el español en aquellos momentos pues era la lengua, el papel que tiene el inglés actualmente, ¿no? Era la lengua internacional. También le gustan otras cosas, esa imagen un poco dulzona de Luis Gonzaga y Estanislao de Kostka que la geografía ha propiciado, pues parecía que estos niños solamente hacían que rezar, ¿no? Bueno, pues en el caso de Luis Gonzaga es un niño que practicaba la caza de aves con ballesta, que le gustaba jugar a la pelota, etc. Pero a los 10 años, es verdad, va a hacer ya voto de castidad y de querer entrar en la Compañía de Jesús, una Compañía de Jesús que va a conocer muy bien cuando vive en España junto a su familia entre 1581 y 1584. Y ahí vive en Madrid y visita el Colegio de la Compañía de Jesús en Madrid. Renunciará al marquesado
que va a heredar o que iba a heredar. Su padre se va a oponer a ello, va a ser estudiante de filosofía y de teología en el Colegio Romano, y como ocurre, aunque él va a vivir más años dentro de la compañía porque también va a morir un poquito más mayor, pues de nuevo Luis Gonzaga va a ser una promesa que no va a poder ser cumplida en la propia compañía. Entonces ambos santos, a partir de ahí, también se va a hablar muy pronto del beato Luis Gonzaga en 1605, y a partir del siglo XVII nos vamos a encontrar siempre estar hablando casi de los dos de una forma paralela, tanto de Estanislao de Kostka como Luis Gonzaga, hasta el punto que van a ser canonizados el mismo día, el 31 de diciembre de 1726, y precisamente ya también va a haber alguna congregación en el siglo XVIII que va a estar bajo la advocación de San Luis Gonzaga. Ya acercándonos a los tiempos de Gandásegui, que hemos puesto ya suficientes bases históricas para todo de lo que íbamos a hablar, nos vamos a encontrar que en los años 20 el colegio de los jesuitas tiene unos 300 y pico alumnos, tiene congregaciones asociadas a los mismos, es un colectivo muy dinámico. Remigio Gandásegui, dentro de su plan de restauración de la Compañía de Jesús, se encuentra que las cofradías históricas están en un momento de crisis. No sé hasta qué punto a Gandásegui le interesa sacar a esas cofradías históricas como la Veracruz, como las Angustias, como la Pasión de la Crisis. En algunos casos, claramente las decisiones demuestran que no le interesaba para nada. Y sin embargo, para alumbrar esos pasos, porque ese es el primer estadio, se va a recurrir a los colectivos religiosos más dinámicos en aquellos momentos en la diócesis. Y los colectivos más dinámicos en la diócesis, donde había más juventud en aquellos momentos, pues en estos colegios y sobre todo en estas congregaciones. Es verdad que también la propia Compañía de Jesús va a querer dar un poquito de aire a las congregaciones y un poquito de proyección a las congregaciones. Me atrevería a decirles un poco que hasta proyección política, porque dentro de las congregaciones, no tanto en los años en que los congregantes son alumnos de los colegios, sino cuando son universitarios, cuando son luises, pues quieren formar a dirigentes de lo que serán los futuros grupos políticos, sociales y creadores de opinión. Porque de las congregaciones van a tener vinculaciones muchos e importantes líderes de aquella derecha desde distintos ámbitos de la misma, desde el liberalismo maurista al nacionalismo catalán, al nacionalismo vasco, a la Confederación Española de Derechas Autónomas, la futura CEDA, Acción Católica, o también la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que aquí tenemos una de las fotos iniciales de aquellos propagandistas. Entre ellos, al lado del sacerdote, tenemos a don Ángel Herrera, que va a ser uno de los impulsores de aquellos momentos. Y, por supuesto, de algunos jesuitas, como el padre Ángel Ayala. Entonces, el propósito general de la Compañía de Jesús está interesado en dar un poquito de aire a las congregaciones, que no estén tan pegadas a los colegios, y seguramente también esa proyección dentro de la Semana Santa y de la Semana Santa que estaba recuperando Gandásegui, no lo van a ver con malos ojos. Así pues, las congregaciones en los años 20, en los años de la restauración de las procesiones, van a tener una gran importancia en las mismas. Inicialmente, a los luises se les asignó el paso de Camino del Calvario, tal y como lo reconstruyeron lo reconstruyó en aquel momento el propio Juan Agapito y Revilla. Hoy pues sabemos que hubo una serie de errores en esas reconstrucciones, pero claro, es muy fácil decirlo ahora, en el año 2016 o en el año 2000.
porque lo que se encontró en el año 25 Juan Agapito y Revilla era un panorama muy complicado y complejo, y con una documentación y una investigación escasa, tan solo pues realizada por el que era su maestro, José Martí Monzó. Como saben, este Camino del Calvario, más o menos en el conjunto que vemos, el Cristo Nazareno no, pues va a ser un antiguo conjunto procesional que a Gregorio Fernández le encarga la Cofradía de la Pasión en 1614. Los Luises se les asignó en primer lugar Camino del Calvario, y así vino ocurriendo hasta la fundación de la Cofradía de la Sagrada Cena en el año de 1940, que hasta que la Sagrada Cena tuvo, 18 años después, su paso de Juan Guraya, pues siguió alumbrando el paso de Camino del Calvario. Ahí vemos una fotografía de los primeros tiempos de la reconstrucción de los pasos después de la procesión del año 1923. Los Coscas se responsabilizaron del paso de la flagelación, sustituyendo a los alumnos del Colegio de San José. Esa sustitución se pudo producir probablemente a partir de 1928. El primer paso que hay de la flagelación es el paso que nosotros estamos viendo aquí en esta fotografía. Una fotografía realmente complicada en los sayones que va a proponer Agapito y Revilla. Pero les vuelvo a decir lo mismo. Era muy complejo en aquellos momentos. Se había encontrado a los pasos totalmente descontextualizados en el antiguo Museo de Bellas Artes, en el Palacio de Santa Cruz. Vemos que está el Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández, pero por otra parte nos encontramos aquí un sayón del paso Camino del Calvario. Nos encontramos ahí un sayón del antiguo paso de la flagelación de la Veracruz, que actualmente este paso no este sayón creo recordar que no sale, porque como ya se hizo la reconstrucción posterior de la flagelación de la Pasión, pues ese sayón, que es uno de los sayones de mayor calidad artística, pues no sale actualmente en nuestras procesiones. Pero vean, esto es saliendo de la iglesia de San Benito de Valladolid. Claro, porque la otra gran figura central de la flagelación, que es nuestro Padre Jesús flagelado, todavía en aquellos momentos iniciales de la Restauración se encontraba en la iglesia de la Pasión de Valladolid, y no solamente se encontraba en la iglesia de la Pasión de Valladolid, sino que era alumbrado por miembros de aquella comisaría. En 1930 el rotativo diocesano El Buen Pastor, que era un periódico que va a tener y que va a impulsar el arzobispo Gandásegui, indica que los congregantes ya acompañaban los dos pasos de la flagelación, con los dos mencionados, Cristo atado a la columna de la Veracruz, por entendernos, y nuestro Padre Jesús flagelado. Les insisto, no existía, aunque los sayones tenían marcas, pero fíjense aquí el sayón este sayón del azotamiento, que yo quiero recordar que antes yo le he conocido salir con nuestro Padre Jesús flagelado hasta que se hizo la reconstrucción actual, pues era de la Veracruz, tenía su propio signo o señal de que pertenecía a la Veracruz, pero bueno, en esos momentos sí que se conocía la existencia de esos signos, pero no se puso en práctica a la hora de la reconstrucción. Son dos escenas de la flagelación. Vale la pena también que hablemos dos palabras sobre lo que son las escenas de la flagelación. En los evangelios tenemos muy pocos datos sobre este importante castigo, aunque es narrado de forma muy breve por los 4 evangelistas. Más bien tenemos que hacer caso y tenemos que estudiar el tema de la flagelación, cómo se ha plasmado la flagelación
en nuestros pasos procesionales a través de otros textos muy diferentes a los de las Sagradas Escrituras, de los Evangelios. Por otra parte, mucho más habituales en la lectura privada o colectiva de los católicos del siglo XVII, entre los que se encontraban nuestros maestros escultores, entre los que se encontraba, por ejemplo, Gregorio Fernández. Un contemporáneo de Gregorio Fernández, como es el padre Luis de la Puente, jesuita, y que va a vivir y va a morir en esta casa en la que nos encontramos, publicará el padre Luis de la Puente las meditaciones de la vida de Cristo. Meditaciones de la vida de Cristo en las cuales tiene mucho que ver la espiritualidad de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y esa propuesta espiritual de situarse en el escenario en el cual estaban ocurriendo las principales escenas de la pasión, la composición del lugar. Eso va a llevar a que Luis de la Puente, a través de toda una tradición de meditaciones en la historia de la espiritualidad, pues vaya a recomponer con mucho detalle esa escena de la flagelación. Por ejemplo, a través de las revelaciones de Santa Brígida, que tienen su origen naturalmente en esta monja, futura fundadora de monjas, y una de las mujeres más interesantes del siglo XIV en la espiritualidad. Fue madre de familia y peregrinante a Santiago de Compostela. Bueno, pues las revelaciones de Santa Brígida, si las leemos, nos dice esta visionaria sueca que Cristo recibió hasta 5.475 azotes. De lo que se trataba era de plasmar la crueldad de ese castigo, un castigo que nosotros podríamos, tampoco nos vamos a detener mucho en qué momento lo recibe Cristo, en el momento en que ya está bajo la autoridad de Poncio Pilato. Lo que sí que va a ser mucho más importante va a ser la composición iconográfica de la escena de la flagelación. Y en la composición iconográfica de la escena de la flagelación va a tener un papel muy notable esta reliquia que está en la Basílica de Santa Práxedes de Roma, que es una reliquia de la columna de Cristo. Es una columna baja, no es una columna alta como la vemos más habitualmente en las escenas iconográficas de la flagelación en el siglo XVI. Tampoco esto es matemático, pero en el siglo XVI, por ejemplo, este hermano jesuita Domingo Beltrán, que trabajará para el Colegio de los Jesuitas de Medina del Campo, pues va a plasmar este Cristo flagelado que sale hoy en día en las procesiones de Medina del Campo, y que creo que también tiene su origen precisamente en una cofradía de congregaciones. Pero vean esta visión de Santa Teresa ante Cristo crucificado, que es una columna alta, o esta otra mucho más avanzada. Pero precisamente en nuestro Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández se va a adoptar, se van a fijar en una columna baja en la cual el condenado, en este caso Cristo, está mucho más desprovisto. Pueden ustedes observar que Cristo en esta composición pictórica está mucho más protegido. En el caso del Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández y después lo que va a ser la continuación iconográfica de Gregorio Fernández, pues Cristo está expuesto a un castigo verdaderamente atroz. Esas descripciones, esos látigos de los que se habla en las meditaciones durante el azotamiento, pues daban la vuelta a ese cuerpo y propiciaban pues precisamente la espalda de Cristo en esta iconografía. Aquí tenemos el paso de la flagelación. También pueden verlo con las matizaciones que hemos hecho antes para algunos de los sayones. En este caso, una fotografía en la Veracruz, que permanecía en aquellos días en la Veracruz, en los días centrales de la Semana Santa, pues de los años 50. Creo yo que será esta foto. Bueno, Gregorio Fernández había prestado mucha atención a lo que se había dicho en los sermones, ¿no? Sermones, por ejemplo, de la Cuaresma, cuando hablaban del azotamiento,
quedando todo el cuerpo desnudo, libre y desembarazado, para que los látigos y rebenques diesen vueltas al cuerpo. Bueno, pues todo eso lo va a plasmar Gregorio Fernández en estas escenas del azotamiento, o posteriormente sus discípulos, como va a ser el paso de la flagelación que va a encargar la Cofradía de la Pasión. Es una escena fundamental en las prácticas devocionales y en la espiritualidad de la Pasión, pues que 2 cofradías de las 5 de Valladolid vayan a tener 2 pasos de la flagelación. Tampoco era la única escena que tenían 2 pasos, ¿eh? Había 2 descendimientos, uno en la Veracruz y otro en las Angustias. Pero la flagelación no deja de estar presente en ninguna de las cofradías. Por ejemplo, en la antigua cofradía desaparecida ya de la Veracruz de Medina de Río Seco, o por ejemplo en Tordesillas, donde Felipe Espinabet en el siglo XVIII va a hacer un nuevo paso de la flagelación. Cuando ya los congregantes han alumbrado esos 2 pasos dedicados a la flagelación, pues tenemos que la Hermandad Vallisoletana de Nuestro Padre Jesús a toda la Columna, desde 1975, conformó esa escena titulada de preparativos para la flagelación. Es verdad que va a recurrir a un ecce homo, es decir, ya es un Cristo que ha sido flagelado, pero ese intento de constituir ese nuevo paso, que después va a culminar en la obra de José Antonio Hernández Navarro, pues va a permitir descubrir esta pieza que permanecía semioculta en la iglesia de San Nicolás. Y en torno a la flagelación, pues era muy importante pues todos esos esbirros, todos esos criados, todos esos sayones, todos esos soldados, no al estilo de los soldados romanos que vamos a encontrar en tantos lugares, por ejemplo en la Semana Santa de Andalucía habitualmente. Tuvimos aquí en Valladolid algunos soldados romanos, pero no acompañaban precisamente a los pasos de la flagelación, sino que acompañaban en este caso al paso de Sextengo. No tenemos soldados al estilo Ben-Hur sevillano en nuestros pasos procesionales. Tenemos más bien esas narices, esas miradas, esas bizquerías, esos estrabismos, esos pícaros de la sociedad de Gregorio Fernández del siglo XVII, pues plasmados perfectamente en nuestros pasos, y además con esa diferencia de modas, de la moda para esa forma diferente de vestir los personajes centrales de la Pasión, los personajes santos, los buenos de las escenas, y sin embargo otra cosa ocurrirá con el historiado. Pero volvemos, no nos perdamos, volvemos a la hermandad de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, aquellos congregantes marianos que los periódicos decían que eran simpáticos por su juventud, orden y compostura. Bueno, en los años de la República solamente saldrá la procesión en el año 1935, y para entonces los congregantes de San Estanislao de Kostka continuaban alumbrando los 2 pasos antes citados de la flagelación del Señor, y ya se hablaba del Señor atado a la columna. Mientras que los de San Luis Gonzaga estaban vinculados, todavía no se había fundado, les insisto, la cofradía de la Sagrada Cena, al paso de la Verónica y del Cirineo. Cuando en el año 1940 se vaya a establecer la cofradía de la Sagrada Cena, pues entonces se les encomendará el paso de Camino del Calvario hasta el año 58, perdón. Con todo, noviembre de 1941 será una fecha esencial para entender este proceso de constitución e institucionalización de los congregantes en una hermandad penitencial, todavía ligada durante muchos años a la Compañía de Jesús, con la presencia devocional e iconográfica de la Inmaculada Concepción, tan asociada a los congregantes desde el siglo XVI. Precisamente para la imagen de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, se realizó desde estos años 40 una magnífica carroza
de alpaca plateada, capaz de asombrar y llamar la atención a los fieles de Valladolid. Además, en 1951 se va a crear la procesión del Rosario del Dolor para la tarde-noche del Lunes Santo, y a esta hermandad penitencial les corresponderá cubrir, como saben perfectamente, el segundo de los misterios dolorosos, el de la flagelación, saliendo de esa iglesia penitencial de la Santa Veracruz. Los jesuitas estaban muy presentes todavía en aquella Semana Santa. Hace poco hemos puesto de manifiesto que también será un jesuita el que vaya a fundar, o el que vaya a inspirar, mejor dicho, a inspirar la fundación de la Hermandad Universitaria de los Docentes, Hermandad Universitaria de Docentes del Santísimo Cristo de la Luz. El fundador va a ser el rector Cayetano Mergelina, pero el inspirador van a ser unos ejercicios espirituales que va a celebrar en la iglesia de Santiago el padre Ginés Recio. Por eso es muy interesante ver el papel, no solamente en Valladolid, sino en el conjunto de las Semanas Santas, que han tenido las congregaciones marianas. También vamos a apreciar que ese retroceso del papel de la Compañía de Jesús en la Semana Santa se va a producir después de la realidad conciliar del Vaticano II, y también porque ya no nos encontramos a partir de los años 60 en la época de oro de las congregaciones. En la época postconciliar no nos vamos a encontrar precisamente con ese tiempo dorado. Con todo, en el martes santo 13 de abril de 1965 celebró esta hermandad penitencial por vez primera la procesión de la peregrinación de la promesa, dirigiendo los pasos de Jesús atado a la columna hacia la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en el popular barrio de La Pilarica, para hacer la promesa de silencio en las procesiones que los hermanos participasen, y sobre todo en la general del Viernes Santo. Es cierto que en aquella iglesia de La Pilarica están los jesuitas, que en el año 1968 va a transformarse en parroquia, aunque la iglesia existe desde principios del siglo XX. Precisamente el arquitecto que va a construir la iglesia de La Pilarica va a ser Juan Agapito Revilla. Y también sabemos el papel que van a tener los jesuitas, La Pilarica, el barrio, en toda la transición democrática en aquellos años. Con anterioridad a la creación de esa procesión, en el año 1961, esta hermandad penitencial había alumbrado la imagen de la Virgen de la Alegría, solamente en ese año, en el año 1961, para la nueva procesión de gloria del Domingo de Resurrección, adaptada desde la Virgen de las Candelas de la parroquia de San Lorenzo. En esa primera y nueva procesión de la Resurrección, en la mañana del Domingo Pascual. Eso sí, al año siguiente, la cofradía que va a alumbrar a la Virgen de la Alegría ya no será la Hermandad de Jesús atado a la columna, sino que será la Cofradía del Santo Sepulcro, que es la sección juvenil de la Asociación Josefina de los Carmelitas Descalzos. Los cofrades de Jesús atado a la columna quisieron ampliar, como hemos indicado antes, el número de sus pasos, aprovechando que la viuda del escultor Ángel Trapote había depositado en la Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián una obra de su esposo en el año 1992, representando a la Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Desconsuelo. Los hermanos quisieron plasmar el sentimiento que pudo sentir la Virgen María, que pudo mostrar la Virgen María, una escena totalmente apócrifa, al contemplar el terrible castigo de la flagelación que habían propinado a su hijo. Solicitaron alumbrar esa imagen en el año 1993, aunque con una respuesta negativa por parte de las autoridades eclesiásticas. Hoy podemos encontrar en uno de los retablos del crucero del mencionado templo de San Miguel, le repito, antiguo colegio de San Ignacio, a esta imagen inspirada en su rostro en las obras marianas de Gregorio Fernández. El segundo de los nuevos pasos, aunque se había conseguido antes, va a ser el que antes les he proyectado, no tengo aquí otra imagen del mismo,
que es el Ecce Homo, que hoy está en el Museo Diocesano y Catedralicio, y que entonces se encontraba en la parroquia de San Nicolás. Preparativos para la flagelación. Se va a llevar el paso desde la procesión general del Viernes Santo de 28 de marzo de 1975. Representaba los instantes previos al castigo, siendo Cristo despojado de las vestiduras por vez primera. Pero les insisto, era un Ecce Homo. Cristo ya estaba azotado, en este caso, y presentado al pueblo. La hermandad trató de sustituirlo por otras imágenes cuando se impidió su alumbrado en procesión desde 1991. Incluso aquel Cristo inspirado en el Cristo del Perdón, Cristo de la Bola, como popularmente se le conocía, y que sigue, creo, en el Museo Diocesano de Valladolid, en una de sus capillas. No fue tarea fácil la asignatura de preparativos para la flagelación. La hermandad, si me permiten así decirlo, tardó en aprobar esa asignatura porque finalmente tuvo que realizar un nuevo paso en la obra del escultor murciano José Antonio Hernández Navarro, que participó por vez primera en la procesión general del Viernes Santo de 2004, si no recuerdo mal, y que además salió desde a mediodía. Estaba en la iglesia de la Veracruz, Julián, aquel momento pues lo vivimos con cierta emoción y con gran emoción, sobre todo me imagino por parte de vosotros los cofrades de la hermandad. Devocionalmente se hablaba del Santísimo Cristo de la Humildad, y así es como se le conoce, y ha estado en el convento, en el monasterio de las monjas clarisas de Santa Isabel, sede de esta cofradía desde el año 1999, aunque actualmente recibe culto en esa capilla de la congregación del Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, de esta en que nos encontramos, como les insisto, un lugar que entronca con el pasado jesuítico que hemos intentado glosar, con el pasado jesuítico de estas congregaciones y que recogieron estas hermandades, de las congregaciones tan populares en Valladolid. Encontramos tantos congregantes que han participado en las actividades no solamente devocionales, sino también de ocio de la propia congregación, porque era muy importante que aquellos jóvenes estuviesen entretenidos. Y estar entretenidos en un cine que además también se controlaba qué es lo que se proyectaba. Eso era cuidar también la vida moral o formativa de los propios congregantes, pues de aquellas congregaciones que es muy difícil de estudiar históricamente. Yo lo he intentado hacer para las de Valladolid y por los archivos de la Compañía de Jesús tenemos muy pocas fuentes. Es más fácil estudiar las congregaciones en el siglo XVI y XVII, como les he demostrado, que las congregaciones en el siglo XX, es así las cosas. Pues lo que queda de ellas, el gran legado de las mismas es esta hermandad penitencial de Jesús atado a la columna, que se plasma incluso en el propio hábito de la hermandad, que se plasma también, como vamos a ver después, hasta en los altares del Corpus Christi que ha montado esta hermandad. Otra fecha importante, antes de terminar, va a ser precisamente la incorporación por vez primera en la procesión del lunes santo 13 de abril de 1987 de hermanas cofrades vistiendo los mencionados hábitos penitenciales. Este era fruto del cambio que se va a producir en el Código de Derecho Canónico y que se realizó en aquella procesión del Rosario del Dolor, no solamente por miembros de esta hermandad, sino también por miembros de la Cofradía de la Oración del Huerto. Por tanto, 75 años después de aquel proceso de institucionalización en el imaginario popular de nuestra Semana Santa, seguimos hablando, como les decía, de los Luises y Coscas. Y creo que, a pesar de todo, pues seguimos sin preguntarnos muchas veces cuando oímos esas dos expresiones, ¿qué es esto de los Luises y los Coscas? Pero como ven, la historia de los mismos y la historia de la presencia de las congregaciones marianas en la espiritualidad de una ciudad en la Castilla, de esa sociedad sacralizada desde el siglo XVI
ha tenido un papel fundamental. Ese es el que hemos querido recorrer en estos minutos, ya 1 hora desde que empezamos. Muchas gracias por su atención.